Últimamente se habla mucho de lo que son los trastornos del neurodesarrollo. Dentro de los trastornos del neurodesarrollo encontramos también al TDA y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Para entender el TDA tenemos que hablar de ciertas características del TDA como ¿qué es el TDA? Bien, vamos a tratar de responder a esta pregunta. El TDA entra dentro de lo que se conoce como trastornos del neurodesarrollo porque como su nombre lo dice, durante el desarrollo o formación o construcción de nuestro cerebro, va a haber algunos eventos o alteraciones que van a, valga la redundancia, alterar esta construcción, pero también el funcionamiento de nuestro cerebro. A eso vamos a conocer como el TDA cuando estas alteraciones vayan a alterar el sistema que nos permite prestar atención como signo cardinal del TDA a cierto tipo de estímulos. Pero tenemos que tomar en cuenta que esta característica no solo es la capacidad de prestar atención a un estímulo, sino que lo más relevante es que tenemos que ser capaces de mantener nuestra atención en ese estímulo para darle la oportunidad a nuestro cerebro de generar un buen aprendizaje. Sabemos que es un trastorno del neurodesarrollo por factores que se dan durante este. Pueden ser muchos factores genéticos y entre estos se habla de muchos genes que están implicados. Entre los que se ha estudiado con más frecuencia o más estudios se está dando es el COMT, el DR4, el DR3, que son genes que van a ir a afectar específicamente a ciertos neurotransmisores, que en este caso serían la dopamina y la noradrenalina. También está afectado en este caso la serotonina. Al ser un trastorno del neurodesarrollo, el TDA se va a presentar en dos tipos. El TDA que se conoce como el tipo inatento y el TDA que se conoce como tipo hiperactivo. Para entender esto tenemos que entender un poquito cómo funciona el cerebro en cuestión de lo que es la atención. Nosotros contamos con un lóbulo frontal, y en el lóbulo frontal hay tres áreas, hay muchas áreas, pero vamos a enfocarnos en tres. La dorsolateral, que es la que está a este nivel, la órbita frontal, que está sobre, más fácil para que se ubiquen mejor, sobre las órbitas de los ojos, y la ventromedial. En el caso del TDA, que es de tipo inatento, que va a tener la característica específica de que no pueden mantener la atención por mucho tiempo en un estímulo y que cuando se presenta cualquier otro estímulo se distraen, en ese caso estamos hablando de un problema a nivel de la parte dorsolateral del lóbulo frontal. Esta parte dorsolateral del lóbulo frontal básicamente lo que hace es manejar los procesos atencionales con una red que involucra al frontal y al parietal y al giro del cíngulo y otras estructuras que permiten que nosotros enfoquemos nuestra atención en un estímulo determinado. Y también trabaja con funciones ejecutivas y también trabaja con la memoria de trabajo. Bien, entonces una persona que tenga alteración a nivel de esta estructura dorsolateral, lo que va a pasar es que el niño o la persona se va a enfocar en un estímulo, pero no va a poder mantener ese estímulo por mucho tiempo y se va a perder con otro estímulo. La característica ¿cuál es? Que cuando intentes regresar al estímulo primero, no va a poder porque se ha olvidado qué estaba haciendo. Y eso es porque hay una alteración también a nivel de la memoria de trabajo. ¿Cuál es la característica de TDA en la cual vamos a incluir la H? La H involucra la hiperactividad. Ya no es la parte dorsolateral del lóbulo frontal. Lo que va a estar afectado es la parte orbitofrontal. En este caso, el órbito frontal es el que frena todo lo que es un movimiento impulsivo o un pensamiento de tipo impulsivo o la producción de palabras de forma impulsiva. Entonces, como el órbito frontal no está haciendo su trabajo en forma ideal, lo que sucede es que la persona no puede generar un control inhibitorio sobre diferentes tipos de impulsos que pueden generarse de tipo motor. El pensamiento también es un proceso motor y también el lenguaje. Son características clínicas que vamos a ver cuando hagamos o pretendamos hacer el diagnóstico. Hablando un poco más del TDA, si hiciéramos una competencia ya entre lo que son los trastornos del neurodesarrollo, veríamos que el diagnóstico del TDA últimamente es un diagnóstico que se hace muy frecuentemente y en el cual hay que tener mucho cuidado, porque incluso personas que son muy expertas en tratar lo que es el TDA tienen dificultad para realizar este diagnóstico. ¿Y por qué tienen esta dificultad? Porque hay que tomar muchos aspectos
que son relacionados también con la parte cultural y de medio ambiente para hacer el diagnóstico del TDA. Hay que tomar en cuenta el tipo de cultura de la que viene el niño, hay que tomar en cuenta la familia de la que viene el niño, hay que tomar en cuenta antes de hacer un diagnóstico si el niño durmió o no durmió antes de ir a la consulta, el tipo de dieta que está consumiendo, es decir, múltiples factores que pueden hacer variar y confundir el diagnóstico. También hay que tomar en cuenta que al ser un trastorno del neurodesarrollo, este cerebro no se va a quedar estático en el tiempo. Este cerebro se va a ir desarrollando mientras el niño vaya creciendo y generando nuevas capacidades. Por lo tanto, lo que en un momento fue un TDA muy declarado, digamos, o muy fácil de diagnosticar, con el tiempo va a ir variando y puede confundir el diagnóstico. ¿Bien? Entonces, hay que tener, vuelvo a repetir, mucho cuidado cuando realizamos el tipo de diagnóstico. ¿Qué podemos decir del origen del TDA? Hay marcadores biológicos que nos indican qué factores pueden estar involucrados en que se genere el TDA. Como hemos dicho en el video de autismo, y también porque es un trastorno del neurodesarrollo, tiene una alta base genética y esta base genética afecta a cierto tipo de neurotransmisores. Para entender el TDA vamos a hablar de un neurotransmisor en específico en el que se han hecho la mayor cantidad de estudios relacionados con TDA. Este neurotransmisor se llama dopamina. La dopamina es un neurotransmisor, es una sustancia química que ayuda como un modulador en tu cerebro. ¿Qué quiere decir modulador? Que en determinado momento puede encender y en determinado momento puede apagar. Bien, cómo está funcionando tu cerebro. O sea, puede estimularlo o puede inhibirlo. Por eso se llama modulador. Este neurotransmisor se lo conoce como el neurotransmisor de la motivación. Es el neurotransmisor que te va a motivar a realizar una cierta conducta. Entonces, relacionado con el proceso de atención. Vamos a explicar de la siguiente manera. Cuando tu cerebro recibe un estímulo y se enfoca a ese estímulo, lo que va a pasar con la dopamina es que va a haber un pulso de dopamina. Tu cerebro se va a llenar de dopamina porque tu cerebro ha entendido que ese estímulo que está ingresando es importante para ti, es relevante para ti. Por lo tanto, te indica que tienes que prestarle atención. Ese pulso de dopamina se llama onda fásica de la dopamina. Es un pulso, es como un chutazo de dopamina en tu cerebro. Pero como es un pico muy rápido y que sube mucho, también baja muy rápido. Entonces, ¿qué sucede cuando baja? Tu cerebro ya no puede prestar atención a ese estímulo que tu cerebro incluso ha decidido que es importante. Para eso, nuestro cerebro ha creado la onda tónica de la dopamina. ¿Qué quiere decir esto? Tengo un pico de onda fásica de dopamina que va a hacer que yo preste atención a un determinado estímulo, pero para mantenerlo, la dopamina tiene que entrar en unas ondas que se llaman ondas tónicas de la dopamina, que son ondas más bajas, más planas, pero que son más anchas en su base. ¿Qué quiere decir eso? Que duran mucho más tiempo. Se dice que en el caso del TDA, se dan las ondas fásicas, por eso el niño con TDA puede prestar atención a determinados estímulos, pero el problema está en la onda tónica de la dopamina, por lo cual no puede concentrarse ni permanecer en ese estímulo el suficiente tiempo como para permitir un adecuado aprendizaje. Esta es una de las teorías que tiene su explicación también a nivel de la parte genética, porque esta alteración a nivel de los genes, que son el COMT y el DR4, explican el reciclado de dopamina y también actúan a nivel de los receptores de dopamina. ¿Qué quiere decir eso? Que las neuronas que tienen que tener unas como cerraduras, que vendrían a ser los receptores, tienen que tener la llave, que es la dopamina, que encaje con la cerradura y funcione el neurotransmisor activando la neurona. En este caso, aparentemente, hay problema a nivel de los receptores, es decir, las cerraduras. Por lo tanto, aun cuando tengas muchas llaves de dopamina, no tienen con qué actuar. Hay otro sistema que está relacionado con el gen COMT, que es un sistema de reciclado de la dopamina. Es decir, tú produces dopamina, la dopamina tiene que unirse a la neurona y activarla, pero al mismo tiempo, la neurona que ha producido la dopamina recicla el exceso de dopamina, bien, para tener mayor cantidad de sobrevida de la dopamina. Aparentemente, este receptor de reciclado está alterado. Entonces, esta es la base de la teoría dopaminérgica en el TDA, que permite explicar el problema o la influencia de la dopamina en el proceso atencional. Hay también factores que tienen que ver con factores neurobiológicos y esto es muy interesante porque
Para entender esto tenemos que saber que en el cerebro tenemos redes neuronales. El cerebro funciona por redes neuronales. Aproximadamente hay unas 35 redes neuronales en nuestro cerebro. Nos vamos a preocupar por en este video explicar 3 redes neuronales. Hay una red neuronal, que es la red neuronal ejecutiva, que está en el lóbulo frontal. Hay una red neuronal de la relevancia o saliencia, que es una red ventral, que es podemos ponerla más o menos a esta altura entre el lóbulo temporal y parietal y frontal, y una red neuronal por defecto que está entre el temporal y parietal, especialmente en el precunio. Esta red neuronal positiva o ejecutiva es la que se activa cuando tú prestas atención a un determinado estímulo. Tu cerebro, cuando ve un determinado estímulo, activa todos sus recursos y obviamente gasta muchísima energía tratando de entender ese estímulo que has recibido. Tu cerebro no puede permanecer mucho tiempo en este estado. ¿Por qué? Es un gasto de energía muy importante. Por eso tenemos las variaciones en los tiempos de atención. ¿Qué sucede cuando tu atención en una persona neurotípica llega al punto, digamos, punto caramelo y va disminuyendo, que es un proceso normal por el gasto de energía? Ingresas a la red neuronal por defecto. Cuando estás en la red neuronal por defecto, que está en la parte parietal, estás en el, yo le llamo el planeta del nunca jamás, ¿bien? Porque estás ahí adentro divagando, estás soñando básicamente. No estás dormido, simplemente estás en proceso de ensoñación, lo que se llama, no estás divagando. Cuando tu cerebro vuelve a tener energía y un estímulo ingresa, porque es importante, tu cerebro activa la tercera red neuronal, que es la de la saliencia, e inactiva y te saca de esta red neuronal por defecto y te vuelve a poner en la red neuronal ejecutiva. Ese es un proceso que se da en todas las personas neurotípicas. ¿Qué sucede en las personas con TDA? Se activa el lóbulo frontal cuando hay un estímulo que tu cerebro considera que es importante, pero cuando te lleva por tiempo y ya no hay dopamina, te lleva a la red neuronal por defecto, aparentemente no es fácil que salgas de esa red neuronal por defecto y te mantiene en ese mundo de ensoñación, de estar soñando despierto, lo cual hace que pierdas la conexión con lo que estaba haciendo la red neuronal ejecutiva. Eso explica por qué las personas con TDA no tienen tiempos de atención de tipo sostenida y no están, digamos, frente o atendiendo a un determinado estímulo y generando lo que se llama atención de tipo sostenida. Al tener una base genética, el TDA tiene una gran alta tasa de heredabilidad. Aumenta la heredabilidad según los grados de consanguinidad que hay en una familia. Si es de primer grado, el porcentaje de heredabilidad del TDA va a incrementarse en relación a grados menores o con menor grado de consanguinidad. Hay otros factores que tienen que ver con la etiología del TDA que vendría a ser el medio ambiente. Bien, hay factores de riesgo dentro de lo que es antes del embarazo y durante el embarazo y después del embarazo. En el caso del embarazo vamos a ver que conductas maternas como alto consumo de tabaco, alcohol, mala dieta o consumo exceso de alimentos procesados o con grandes cantidades de calorías o comida chatarra como la conocemos, puede afectar por medio de la epigenética esta lectura de estos genes que pueden dar a su vez las alteraciones estructurales que vamos a ver. También está relacionado con la exposición de las personas a defectos medioambientales o sustancias medioambientales que pueden afectar al desarrollo del bebé. Entonces tenemos múltiples factores que pueden afectar y jugar para que el TDA se presente en una persona. En el caso de las características que se tienen que evaluar para diagnosticar a una persona con TDA, tenemos que tomar en cuenta que el último DSM-5, que es el manual de diagnóstico, nos dice ahora que estas características, de las cuales un poquito les voy a hablar, tienen que estar presentes antes de los 12 años. Antes decían que era a los 7 años, ahora es a los 12 años. También ha cambiado en el hecho de que estas características que antes se pedían 6 en adulto, ahora nos dicen que tienen que ser 5 en adulto y estar presente por lo menos en unos 6 meses de forma continua. Y es entonces que podemos hablar de TDA. ¿Cuáles son las características que vamos a tener en cuenta cuando veamos los dos tipos de TDA? El TDA inatento y el TDA con hiperactividad. En el caso del TDA inatento, que se da más frecuentemente en niñas que en niños, lo que vamos a ver es una persona que se distrae fácilmente, es una persona que no sigue las instrucciones, es una persona que fácilmente puede ser catalogada como una persona que es floja o vaga, que no quiere hacer las tareas. Y cuando sean adultos, vamos a tener adultos que tienen
tienden a la procrastinación, no completen sus tareas, no completen los proyectos que les son encargados y también tienen una relación muy interesante con todo lo que es el proceso de las adicciones. ¿Por qué? Porque hay un lugar, hay un área en el cerebro que es el área del placer o de la recompensa, que funciona también con la dopamina. Entonces, cuando hay picos de dopamina, de onda fásica de la dopamina, tu cerebro también se siente recompensado y es por eso que hablamos de la dopamina como neurotransmisor de la motivación. Sin embargo, si yo no tengo ondas tónicas de dopamina, ya no me siento recompensado. Entonces, lo que hace tu cerebro es querer esa recompensa. Por lo tanto, las personas con TDA entienden que si entran en circuitos de adicciones o de actividades que tengan mucho riesgo, generan picos fásicos de dopamina, pero que duran muy poquito. Entonces, como que se enganchan fácilmente a querer generar estos picos de dopamina en forma constantes y eso nos explica por qué la impulsividad y esta característica, especialmente de los adultos con TDA, de gustar de este tipo de actividades. En el caso de los hiperactivos, lo que vemos es una alteración a nivel del control o freno inhibitorio, del control de los impulsos. Entonces, ¿qué tipo de niño vas a tener? Vas a tener un niño que le cueste seguir las órdenes, no pueda esperar turnos, por ejemplo, para tomar un material, un juguete o hacer turnos para bajar en el resbalín, no va a entender y no va a poder, digamos, frenar la impulsividad y la hiperactividad para querer hacer este movimiento o jugar con esta o hacer esta actividad. Al mismo tiempo, en los niños se va a ver mucho movimiento motor, no pueden estar sentados, se mueven mucho, hay mucho movimiento de brazos y piernas también. En el adulto ya va a mejorar este proceso de impulsividad, ya no se mueven tanto. Sin embargo, vas a ver un adulto que cambia mucho su foco de atención, pero también que hay mucho movimiento a nivel de brazos y piernas, tratando de compensar. No perdamos de vista el hecho de que nuestro cerebro va a cambiar y va a madurar con el tiempo. Entonces, las características que tenemos en una persona con TDA, sea de tipo inatento o sea de tipo hiperactivo, en la niñez o en la adolescencia, van a ir disminuyendo cuando esta persona llegue a ser una persona adulta. En el caso de la conectividad neuronal, que está en la diapositiva, cuando hablamos de conectividad neuronal también hablamos de la parte de la genética. Hay una alteración a nivel de las estructuras del cerebro. Se dice que hay una disminución a nivel de la corteza del lóbulo frontal. Hay menor espesor en la corteza del lóbulo frontal, lo cual va a dar estas características de alteración a nivel dorsolateral y orbitofrontal. También va a haber una alteración a nivel de los ganglios basales. Los ganglios basales son una estructura dentro del cerebro que modula el movimiento motor o regula el movimiento motor, por lo cual, y también tiene que ver con el sistema de recompensa, por lo cual se explica el proceso de impulsividad e hiperactividad. Hay alteraciones a nivel del cerebelo, también con una disminución en el espesor del cerebelo, lo que hace que se altere el equilibrio de movimientos y también se altere la secuencia en el pensamiento. Va a haber una disminución a nivel del giro del cíngulo anterior, con lo cual nos complica el hecho de percibir el error, porque esta área percibe el error cuando se produce, trabaja mucho cuando generamos o se nos presenta un conflicto y tener esta área más disminuida dificulta la capacidad que nosotros podamos tener de trabajar sobre modificar ese error o generar una buena respuesta al conflicto. Vamos a tener, sin embargo, áreas como la amígdala que esté hiperfuncionante, lo cual explicaría en el caso del TDA esa hipersensibilidad que tienen emocional, con cambios emocionales muy reactivos, digamos, a determinados momentos y obviamente relacionada con el órbito frontal, la dificultad de controlar esos cambios emocionales. Al mismo tiempo, y también como parte del trastorno del neurodesarrollo, vamos a ver que hay alteración a nivel de las conexiones que se pueden dar en el cerebro. El cerebro tiene dos estructuras muy importantes que explican su funcionamiento. La sustancia gris, que se encuentra en la periferia del cerebro y en los núcleos que forman todo el sistema límbico y otras áreas internas del cerebro, y la sustancia blanca, que es lo que conecta la sustancia gris con los núcleos internos. Bien, esa sustancia blanca es la conectividad. Son axones que permiten conectar una neurona con otra neurona. En el TDA se ha visto que esta conectividad también está disminuida. Y si está disminuida, también hay una disminución en el proceso de facilitar la información de un lugar al otro. Hay varias áreas que están involucradas. Disminución a nivel de la parte anterior del cuerpo calloso, que disminuye la interconexión entre hemisferio derecho e izquierdo. Hay una disminución interhemisférica,
que es dentro de un mismo hemisferio, de un área hacia otra área. Hay disminución en la conectividad de áreas entre la corteza y el sistema límbico, lo que explicaría también esa dificultad, por ejemplo, en memoria de trabajo, la dificultad, aparte de la dopamina, otra causa, digamos, que nos explica por qué el proceso atencional no se puede llevar a cabo como se debería, ¿no? Pasar de una atención de tipo selectiva, en el cual nos permite tomar atención a un estímulo, a una atención de tipo sostenida, que nos permite mantenernos atentos frente a un estímulo. ¿Cómo se diagnostica el TDA? El TDA se diagnostica de manera clínica, ¿bien? Podemos hacer investigación a nivel genético, pero no todos los países cuentan con esa posibilidad. Entonces, el diagnóstico siempre va a ser clínico, pero la persona que diagnostique esto tiene que ser una persona que esté entrenada y que tenga mucha experticia, por lo que les he mencionado. Hay que tener cuidado con todos los factores culturales. ¿A qué me refiero con eso? No es lo mismo valorar a una persona que haya nacido en un ambiente cultural donde por el clima, por las costumbres, por todo lo que se relaciona en su contexto, es una persona muy abierta, muy extrovertida. Y eso lo vemos y es muy simple de ver. En climas cálidos, las personas, por el tipo de ropa que utilizan, los colores que utilizan, el tipo de ambiente y la temperatura que tienen, son más extrovertidas. El tipo de música con la que se relacionan, cómo hablan, son más extrovertidos. Hagan la comparación con una persona de un clima frío, el tipo de ropa que se utiliza, los colores de la ropa en la que se utiliza, el contexto en el que se desenvuelve por el clima, hacen que las personas sean un poco más introvertidas. Entonces, cuando hacemos el diagnóstico y no tomamos en cuenta eso, podemos fácilmente caer en el error de decir que una persona que viene de un clima así, con un contexto familiar de personas extrovertidas, con un tipo de cultura donde se premia a una persona extrovertida que sea más espabilada, lo que hace es que si venimos nosotros de un contexto muy cerrado, podemos decir que esta persona es hiperactiva, ¿no? Que el niño se está moviendo mucho, que no se queda quieto, que habla mucho. Podemos confundir el diagnóstico. Y al mismo tiempo una persona que sea más introvertida, teniendo en cuenta todo su proceso cultural y su familia y su contexto, podemos caer en el error de decir que este tiene un TDA, pero de tipo inatento. Incluso en el tipo inatento del TDA hay que tener cuidado porque también se puede confundir muy fácilmente con cuadros de depresión. Y ahí hay que tener la experticia para diagnosticar uno del otro, ¿no? El tratamiento se hace en base a medicamentos. El que más se utiliza es el metilfenidato, porque el metilfenidato va a trabajar sobre los receptores de dopamina. Lo que va a hacer es bloquear el reciclado de dopamina y va a permitir que la dopamina se encuentre en sangre más tiempo, aumentando su vida media. El tratamiento también tiene que tener una base de terapia cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque se tiene que enseñar a la persona a desarrollar herramientas para trabajar este proceso de, en un caso, impulsividad, es decir, hay que desarrollar lo que es el freno inhibitorio mediante herramientas, y también en el caso de las personas inatentas hay que desarrollar herramientas para mejorar tiempos de atención, tiempos de memoria de trabajo, reconocimiento de errores y trabajo de conflictos. Entonces, si nosotros entendemos las áreas que están alteradas en el cerebro de una persona con TDA, podemos saber cómo enfocar la terapia tomando en cuenta los tipos de TDA que se presentan, ¿no? En todo este proceso, la idea de hacer el diagnóstico y el tratamiento es mejorar la calidad de vida de la persona, obviamente teniendo la base de mejorar sus habilidades cognitivas. No todo es malo en el TDA, y eso también hay que decirlo. Una persona con TDA genera, esté o no esté con tratamiento, va a generar herramientas que le permitan adaptarse a su medio ambiente y a su entorno. Por lo tanto, son personas que, si bien no pueden focalizar su atención en un punto determinado, desarrollan una capacidad para testear muchos estímulos de manera secuencial, o sea, al mismo tiempo, si ustedes quieren. Vendría aquí un término que no me gusta mucho, pero que es la multitarea, ¿bien? Pueden trabajar con muchos estímulos al mismo tiempo, muchas tareas al mismo tiempo. Para que me entiendan, las personas neurotípicas en el bosque vamos a ver el árbol. Las personas con este tipo de cuadros, con el TDA, van a ver todo el bosque. Entonces ven mayores posibilidades. Y como se han acostumbrado a generar herramientas que les permitan esta adaptación, también son personas muy creativas en cuanto a las respuestas que pueden dar. Esta creatividad tiene que ver con la red neuronal por defecto. ¿Por qué? Porque al permanecer mucho más tiempo en lo que es la red neuronal por defecto, es como que te quitaran la parte lógica de tu cerebro. Un neurotípico va a encontrar las respuestas basadas en la lógica
y la lógica está en el lóbulo frontal. Pero la lógica es según parámetros que tú has aprendido y que manejas. Si alguna solución te parece lógica, la vas a hacer. Si es ilógica, no la vas a ejecutar. Pero si estás en la red neuronal por defecto más tiempo del que deberías, lo que va a suceder es que al quitarle la parte lógica, tus soluciones van a ser tal vez ilógicas, pero van a ser mucho más creativas, porque le vas a quitar ese peso a las soluciones que estás trabajando. Entonces, ese es algo muy bueno que tienen las personas que en este caso tienen esta característica o este trastorno del neurodesarrollo, que les permite esa capacidad de creatividad y la explotan muy bien porque se han acostumbrado a generar este tipo de herramientas para generar este tipo de respuestas que les permitan una mayor capacidad de adaptación. El tema del TDA es muy amplio. Entonces se ha abarcado muy poco en este video por cuestión de tiempo, por lo cual ustedes pueden dejar en los comentarios las dudas que tengan y nosotros vamos a ver la posibilidad de generar otro video con el mismo tema. En el caso de que surja una duda en específico, pueden agendar una consulta en el link de la descripción.